Jueces capítulo 6, versículo 1, vamos a leer al 10, vamos a leer varios pasajes, así que esté atento el tema de multimedia ahí. Jueces capítulo 6, vamos al versículo 1. Dice la Biblia: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pero sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra que para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y de los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Oramos y vamos a pedirle al Señor que nos ayude y nos traiga luz sobre su palabra. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga en esta mañana. Señor, oramos juntos como iglesia para pedirte que nos ilumines, que nos traigas luz, que llene nuestra vida de fe en esta mañana, para poder, Señor, pararnos frente a todas las dificultades que nos tocan vivir, fortalecernos y también, Dios mío, entrar en un nuevo tiempo de orden, de trabajo, Señor, y de esfuerzo para poder ver tu mano. Señor, queremos oír tu voz. Esa es la clave para nosotros en este día. Bendice nuestras vidas y que la palabra, Señor, que hemos recibido corra en cada uno de tus hijos hasta poder producir los cambios que estamos necesitando. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, esta es una palabra que, si tuviéramos que, digamos, analizarla y encontrar tantas verdades, tendríamos que leer todo el 2 o 3 capítulos completos y toda la historia que tiene que ver con Gedeón. Gedeón era un juez de Israel. ¿Qué es un juez de Israel? Bueno, era una persona señalada que era el que iba a marcar, y como dice su palabra, juez, juzgaba los destinos de la nación. Es decir, fue lo previo a los reyes de Israel. Luego vinieron los reyes de Israel. Como las demás naciones, Israel empezaba a tener un monarca que era elegido por Dios, pero luego empezaban las dinastías, es decir, los hijos de cada uno de esos reyes. Pero antes de eso había jueces, es decir, había una persona que era una persona guiada por Dios para poder tomar ciertas decisiones y para que esas decisiones fuesen también de bendición. A veces habían buenos jueces
y a veces no tan buenos. Eso es como en todo el tiempo, como mientras hayan personas, hay personas que van a tomar decisiones correctas y personas que van a tomar decisiones equivocadas. Ahora, los israelitas estaban bajo un sometimiento de unas naciones. Madián era la nación principal y luego las demás naciones, tanto Amalek como Moab, eran naciones que se unían para poder ir a someter y saquear a los israelitas. Es decir, el texto comienza diciendo que hay una invasión constante en los días de las siembras y en el tiempo de la cosecha, cuando estaban por sembrar y cuando estaban por cosechar. Es decir, era realmente un gran problema porque socavaba el crecimiento de Israel, socavaba la economía, y hay una frase que dice: pero Israel clamó al Señor en medio de la dificultad. Y cuando clamamos al Señor, siempre hay respuesta. ¿Cuántos entienden eso? Siempre hay respuesta. ¿Por qué? No porque yo lo diga o quiera animarte, sino porque Dios lo dice en su palabra. Él dice que clamemos a Él y Él responderá. Ahora, quizás la respuesta no sea la que yo espero, quizás la respuesta no sea la que a mí me gustaría o no venga del lado que a mí me gustaría, pero que Dios responde, Dios responde. Ahora, llega la respuesta y la respuesta llega a través de un profeta. Y el profeta viene en primer lugar y les dice cuál es la causa de la situación, porque toda situación tiene una causa. Todo lo que nos toca vivir es consecuencia de lo que hemos hecho o de lo que decisiones que hemos tomado o situaciones que por ahí se salen de nuestro control, pero todo tiene una causa. Ahora viene este profeta y empieza a enumerar. Viene el profeta como respuesta de Dios, como respuesta al clamor, y empieza a enumerar todo lo que Israel había hecho en otro tiempo, lo que Dios había hecho por Israel en otro tiempo, y empieza a decir: Dios, yo los saqué de Egipto, yo los libré, los metí en esta tierra, es decir, Dios los cuidó, los guardó, los guió en el desierto, pero ahora están pasando esto porque no oyeron mi voz. Y ahí termina el mensaje del profeta. Hoy por ahí, cuando analizamos un poco nuestra realidad, en los tiempos que hoy vivimos, difícilmente encontremos palabras proféticas que guían a la iglesia al arrepentimiento. Es decir, todo profeta que anda suelto por ahí va con palabras lindas de bendiciones a las iglesias, pero no con palabras de direccionamiento, no con palabras de arrepentimiento, no con una palabra diciendo: muchachos, si queremos corregir esta situación, debes arrepentirte, debes corregir tus pasos. ¿Por qué? Porque si mis pasos están torcidos, los resultados de mi destino estarán torcidos también. Por lo tanto, lo primero que debo hacer es analizarme. Israel clamó al Señor, ¿y qué esperaba? Bueno, que Dios se levantara como siempre lo ha hecho, que abriera el cielo, que tuviera una reacción contra sus enemigos, que limpiara todos los problemas que Israel tuviera, y que seguimos adelante como se nos antoja. Y la verdad que eso suele ser más la idea de frotar la lámpara de un genio de alguna película, de un cuento de ficción de hadas, donde yo froto la lámpara del genio y me aparece el genio y yo le pido 3 deseos y me los cumple. No importa mi condición moral, no importa quién sea yo, no importa mis acciones, soy bueno, soy malo. El tema es que si encuentro la lámpara es mía y yo puedo pedir lo que quiera. Y a veces pareciera que Dios estuviera dentro de esos parámetros donde yo puedo pedir lo que quiera, hacer lo que quiera y frotar la lámpara y pedir que Dios haga lo que yo necesito que haga. Y eso por ahí suena bien, pero no es la realidad. Dios quiere que nosotros, ninguno de nosotros, se siga perdiendo. Dios no quiere que nadie se pierda y que todos puedan proceder al arrepentimiento. ¿Qué es arrepentirse? Es volver sobre los pasos. ¿Qué es arrepentirse? Estoy caminando hacia allá y me doy cuenta que está mal y me vuelvo sobre mis pasos y voy
y regreso por el lugar donde vine. Eso es arrepentirme. Ahora, ¿quién es Madián? Cuando uno empieza a leer un poquito la historia, nos damos cuenta dónde van radicando los problemas. Madián, en este caso, era el principal enemigo en esta situación. Pero ¿quién es Madián? Mire, Madián viene o su origen, mejor dicho, los madianitas, vienen de la unión que tiene Abraham con una de sus criadas, llamada Sétura, luego de que Sara muere. Es decir, ya Abraham era un hombre grande, viejo, ya había tenido a Isaac, ya había tenido el hijo de su promesa, pero Abraham sigue relacionándose con otras mujeres y tomando esposa. En ese tiempo, según la cultura de los beduinos, de los pueblos semitas, tenían su esposa, y si de repente la esposa no le daba hijo varón para que lo heredara y tuviera de repente un heredero, podía tomar esposas de un rango inferior. Quiere decir que eran como concubinas, donde el hombre se ocupaba de ellas, las atendía, las cuidaba, cuidaba de los hijos que tenía, pero estaban en un rango inferior que las esposas. Ahora, no lo podemos comparar con nuestra cultura y Occidente, ni mucho menos en tiempos modernos. Le estoy hablando del contexto bíblico y lo que pasaba en ese entonces. Entonces, Madián tiene origen entre la unión de Abraham con una de las concubinas llamada Sétura. A pesar de que él tuvo unos 6 hijos después de Isaac, él los fue enviando a distintos lugares, los alejaba, ¿no? Y así somos nosotros a veces, ¿no? Siempre digo que hay personas que van haciendo en el Señor como un evangelio paralelo, ¿no? Es decir, la Biblia me dice que yo me conduzca de esta manera y a veces construimos nuestro propio universo en forma paralela, con un evangelio paralelo, con una idea paralela a la de Dios. Y la vamos construyendo mientras vamos haciendo camino, como dice el dicho, camino al andar. Mientras voy andando, voy improvisando y voy armando mi propia idea de las cosas, y ante mi vara de justicia, esas cosas están bien, entonces las sigo haciendo. Es decir, Abraham tendría que haberse detenido en Isaac. Es decir, Isaac es el hijo de la promesa. Bueno, me detengo aquí. No, bueno, sigo tomando esposas, concubinas, sigo teniendo hijos, pero ¿sabe qué hago? Para que no contaminen la promesa, les doy una dote, es decir, le daba dinero, porque Abraham era un hombre rico, le daba dinero y los mandaba lejos. Bueno, váyanse con su mamá para allá. Acá tienen la plata, ahí compran ganado, llévense algo, pero lejos. Entonces él creía que enviándolos lejos no entorpecía el plan de Dios. No traía problemas porque, bueno, Isaac iba a ser el heredero de todo lo que él tenía. Y así tuvo muchos hijos y los fue enviando para allá con una dote de dinero y los enviaba lejos. Y bueno, y eso para él estaba bien porque, bueno, me gusta la compañía, pero no quiero entorpecer a Dios, entonces yo elijo hacer esto. Y he aquí, estas compañías traían grandes problemas, porque ahora la descendencia de esos hijos, de uno de ellos, era el enemigo principal de la descendencia del hijo de la promesa, que es Israel. Israel es nieto de Abraham, Jacob. Ahora, así muchas personas toman decisiones en el andar. ¿Por qué? Porque caminan en una vía paralela a la que Dios marca, y como ellos creen que están bien,
y que van parchando ciertas situaciones y ya la vara de medir no es la divina, sino que es la propia, es decir, bajo nuestra propia lupa moral, y como no intervenimos con nadie, iba a decir la palabra jorobamos a nadie, pero por ahí queda mal, como no jorobamos a nadie, digo, está bien lo que estoy haciendo y Dios no me va a decir nada. Lo que pasa es que todas decisiones tienen consecuencias. Dije que todas las decisiones tienen consecuencias. Aunque usted no lo crea, o aunque a usted no le parezca, todo lo que yo decido hoy traerá consecuencias mañana. Mira Abraham se murió y se fue al cielo. Ahora, los hijos que él fue engendrando quedaron acá. ¿Y cómo sería la crianza de un hijo que crece sabiendo que su padre es un hombre muy rico y que lo echó con unas migajas y que le dejó todo a uno solo y que él no puede reclamar nada? ¿Cómo crecería ese hijo, no? ¿Usted cree que crecería contento, feliz? ¿Que crecería, bueno, sí, mi hermano se lo merece? No, claro que no. Así crecían así creció Madián, con ese odio hacia la descendencia de Isaac. También se juntaban con Amalek. Amalek es hijo de Elifaz. Ahora le explico, pastor, me están mareando con tantos nombres. Ahora le explico. Amalek es hijo de Elifaz. ¿Quién es Elifaz? Bueno, yo tampoco me acordaba hasta que lo volví a leer. ¿Quién es Elifaz? Es el primogénito de Esaú. ¿Quién es Esaú? El mellizo de Jacob. Cuando Isaac, que es el hijo de Abraham, tiene dos gemelos o dos mellizos. Uno es Jacob y el otro es Esaú. Jacob es el que Dios había escogido antes del vientre de su madre, y Esaú era el hermano que no estaba bajo los planes de Dios. Ahora Esaú tiene un hijo. Esaú vive aparte, vive una vida, como les dije antes, paralela a la de Dios, con otras reglas, con otras ideas. Se cruzaba con las mujeres cananeas. A ese tipo no le importaba lo que Dios decía. Y en esa vida, en ese ritmo de vida, nace su primer hijo, Elifaz. Y Elifaz engendra a su primer hijo llamado Amalek. Amalek se transforma en enemigo de Israel, es decir, es enemigo de su tío abuelo. Y también está en la ecuación Moab. No le quiero hacer lío, pero después cuando se lo ve en YouTube de vuelta y lo anota. Y aparece en Moab. ¿Cuál es el origen de Moab? El origen de Moab es de la relación incestuosa que tiene Lot con su hija mayor. ¿Cómo sucede esta situación? ¿Quién era Lot primero? Lot era sobrino ¿de quién? De Abraham. Es decir, ¿por qué está esta situación allí? Porque cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, él decide llevar consigo a su sobrino. Total, ¿qué va a pasar? Es un buen pibe, lo cubro yo, le enseño todo. Es como un hijo para mí, porque como yo no tengo hijo, me lo llevo a este y lo tengo como un hijo. Total, ¿qué va a pasar? No creo que Dios se enoje por esto. Pero toda decisión, dije, que tiene consecuencia. Se lo lleva a su sobrino. Y en ese tiempo que conviven, hay problemas entre ellos dos y se separan. Y el sobrino de él elige una zona muy verde que se ve en el horizonte, que es cerca del Jordán, en una tierra llamada Sodoma y Gomorra. Dos ciudades muy importantes en cuanto al comercio, pero muy pervertidas. Y el muchacho sale allí, se establece allí, hace muy buenos negocios,
sus hijas nacen allí, en medio de una ciudad sin moral y sin temor de Dios, rodeadas de perversión, donde ellos trataban de cuidar a sus hijas, pero ¿cuánto podés cuidar? Esa influencia tarde o temprano llega. Ahora viene un juicio divino, ellos salen corriendo de esa ciudad y el juicio de Dios destruye esas ciudades con fuego y azufre, según lo que dice el relato bíblico. Y cuando ellas están viendo eso desde un monte, piensan que es el fin del mundo. Es decir, piensan que ese cataclismo, que ese juicio era el fin del mundo y que no había otro mundo conocido. Entonces, ¿qué hace? Emborrachan al padre en ese refugio, en las montañas donde se refugiaron de ese juicio, y dicen: no hay más hombres. Si no tenemos hijos con nuestro padre, no vamos a tener nunca hijos y vamos a quedar solos. Convence a su hermana y emborrachan al padre y tienen relaciones con el padre las dos, la mayor y la menor. De una de esas relaciones sale Moab. ¿Qué va a pasar si llevo a mi sobrino conmigo? Nada. Es un buen pibe. Es decir, todas las decisiones tienen una consecuencia. Ahora, la verdadera descendencia de lo que Dios le habló estaba siendo sometidos años tras años por esta descendencia, por esta gente que quizás nunca tenía que haber sido, pero por decisiones equivocadas fueron y ahora son los que oprimen a los israelitas. Y en esa opresión, Israel empieza a volver, toma costumbres de los dioses de esas naciones, de Baal, por ejemplo, de uno de esos dioses. Pero cuando le aprieta el zapato, clama a Dios. Y cuando clamamos a Dios, dijimos al principio de la predicación, Dios responde. Entonces, cuando Dios responde, llega la palabra del profeta. Le dice: muchachos, acá hay que corregir los pasos. Muchachos, acá debemos corregir, porque todas estas situaciones ocurren porque no habéis oído la voz de Dios. No solamente ellos, sus antepasados, hasta Abraham, no supieron oír la voz de Dios. Por lo tanto, hay ciertas consecuencias. Ahora, empieza lo bueno. Yo que todo mensaje tiene una parte buena. Bueno, hasta ahora no era lo bueno. Era la introducción para que usted tenga por lo menos una idea de hacia dónde nos dirigimos. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Por qué vivimos como vivimos? No es de la noche a la mañana. Siempre hay una causa. Entonces, con la ayuda de Dios podemos descubrir cuál es la causa por la que a veces yo estoy viviendo ciertas situaciones que escapan a mis manos, o que no puedo corregir, situaciones que se me hace difícil corregir o se me hacen difícil controlar. Junto con la aprobación de Dios viene la palabra, porque la palabra viene siempre, mi hermano. Y la palabra trae luz, la palabra corrige, la palabra enseña, nos pone en claro. Y ahí decidimos nosotros, siempre vamos a decidir nosotros. Nunca Dios va a torcer tu brazo. Siempre vamos a decidir qué hacer. O seguimos por las vías paralelas, o nos alineamos al Señor y vamos caminando con el Señor a pesar de todo. Porque si yo camino con el Señor a pesar de todo, puede ser que a mi lado, como dice el Salmo, caigan 1000 y caigan 10.000 a mi diestra, pero a mí no llegará. Yo camino por ese lugar, por ese sendero. Lo bueno que detrás de la respuesta dice el versículo 11, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra.
es decir, después de la exhortación, dice que hubo una aparición sobrenatural que la Biblia lo define como el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una aparición de Dios. Particularmente es una aparición de Jesucristo antes de haber sido hombre, antes de encarnarse. Cada vez que usted en la Biblia lee esa expresión, y vino el ángel de Jehová, la palabra ángel de Jehová, esa frase, usted tiene que saber que no es un ángel meramente un ser celestial, sino que es Cristo mismo que aparece. Es decir, viene la respuesta del profeta y aparece Dios mismo en la escena. Dios aparece como en la forma de un viajero, es decir, de un hombre que viene viajando y se pone debajo de una sombrita a descansar como cualquier persona que está cansada por el clima que ofrece esa región. Y dice, se sentó debajo de una encina, era el árbol más conocido, más común que había en el desierto, que está en Ofra. Lo mismo había pasado cuando la mujer de Abraham recibe la noticia de que va a dar a luz a Isaac. Viene Dios con 2 compañías más y se sienta debajo de una encina, el encinar de Mamre. Aquí aparece y se sienta en una encina que está en el lugar de Ofra, la cual era de Joás, Abieserita, era un terreno, y se pone a tomar sombra ahí debajo de ese encina. Y dice, sigo leyendo, el verso 11, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar. ¿Para qué? ¿Para qué dice? Para esconderlo ¿de quién? De los enemigos, de los madianitas. Estaba separando la paja del trigo, es decir, echándolo para arriba así para que el viento se lleve la paja y agarrar el trigo y guardarlo y esconderlo antes que el enemigo se levante. Y ahí está el ángel de Jehová, es decir, Cristo mirándolo. Y el ángel de Jehová, verso 12, se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Mire, si hay algo que Gedeón no era, era valiente. Era un hombre cansado de perder. Era un hombre que se había acostumbrado ya a salvar aunque sea una parte, acostumbrado ya a que el enemigo iba a venir, acostumbrado ya que era una costumbre que año tras año el enemigo venga y se lleve una parte de tu vida. Y qué feo que es cuando ya estamos como entregados, como desahuciados, como acostumbrados a perder y decimos, bueno, sí, ya está. La palabra justa sería resignación. Estamos resignados, ya bueno, esta es mi historia, siempre fue así. Y de repente por analizamos, no, mi mamá, en mi casa siempre era así, en mi vida siempre fue así la cosa, siempre fue difícil, pero yo estoy acostumbrado, no pasa nada, bueno. Así era este hombre, Gedeón, ya se había acostumbrado a que los madianitas, los amalecitas y los moabitas vengan cuando se les ocurra, traigan todos los ganados para que encima pasten y se coman el pasto fresco, saquear lo que ellos habían cosechado y se iban. Personas que se habían acostumbrado a perder. Nadie quería enfrentarlos. Yo leí los primeros versículos, dice que habían preparado cuevas en las montañas para cuando llegaban los tipos, nadie los enfrentaba. Dejaban todo, se iban a las cuevas, se escondían ahí, cuando pasaba todo el asunto salían y bueno, lo que quedó, quedó. Esa es una persona que se resigna a perder ya, que ya difícilmente tiene esperanza. Y hoy encontramos muchas personas que
que están resignadas, como que no tienen reacción, porque le ha tocado perder muchísimo tiempo. Y sabe, yo quiero alentar, si hay aquí alguna de esas personas que mediten lo que hemos hablado al comienzo, que a pesar de las opresiones, que a pesar del enemigo que se levante, que a pesar de los males que te vengan, siempre que clamamos, Dios nos oye. Siempre que le pedimos, Dios nos oye, nos enderezará un poco, agarrará la vara y te dará un par de toques con la vara, te enderezará un poquito, te tirará la oreja, pero Dios siempre responde y acude a tu necesidad. Él acude al lugar de tu angustia, Él se presenta en el lugar de tu necesidad. Y cuando Él se presenta en el lugar de tu necesidad es porque algo va a hacer. Así que toca a alguno que tenga cerca y dígale, tranquilo, tranquila, que algo Dios va a hacer. Si Él está, si Él aparece, algo va a hacer. Y siempre lo que Él hace es bueno. Siempre lo que Dios hace es bueno. Acuérdese de la creación, desde el capítulo 1 dice, y todo lo que Dios hizo fue bueno. Y todo lo que Dios hizo fue bueno. Todo lo que Dios hará será bueno. Y se aparece el ángel de Jehová y le dice, mientras el tipo está escondiendo el grano, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo. Es decir, le da una palabra de esperanza, pero el corazón que está ya como con un callo por haber sido tan golpeado y como que vive desahuciado, no recibe la palabra con esperanza. No dice, bueno, gracias por el aliento. Él empieza a quejarse. Entonces yo analizo y digo, la palabra llega a esa persona como un antídoto para quitar el veneno que ha venido acumulando año tras año. Porque él dice, Señor mío, si Jehová está conmigo, ¿por qué nos pasa todo lo que nos pasa? Y eso te habrá preguntado alguna vez en la vida. ¿Por qué me pasa todo lo que me pasa? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? Dios se la agarró conmigo. ¿Por qué yo? ¿Por qué siempre mi salud? ¿Por qué siempre mi economía? ¿Por qué siempre mi casa? ¿Por qué yo? Y aquí podemos hacer un paréntesis y preguntar, ¿y a quién debería pasarle según usted? Esa enfermedad que no quieres, ¿a quién debería pasarle? A ver, diga de los que estamos acá. No, a usted, pastor. Esa condición que no quieres, ¿a quién debería pasarle? Esa situación que te hace llorar, diga, ¿a quién debería pasarle? Qué difícil que es, ¿no? Estar sentado en el trono. Qué difícil que es. Dios no hace las cosas porque sí. Siempre hay un destino y un propósito. Nunca es porque sí. Dios no improvisa nada. Dios no se olvida de nosotros. Dios no improvisa nada. Hay un porqué. Siempre hay un porqué. Y otra pregunta que podríamos hacernos cuando decimos ¿por qué a mí? También sería ¿y por qué no? ¿Por qué no a vos? ¿Qué es lo que te hace distinto? ¿Qué es lo que te hace mejor que otra persona? ¿Qué es lo que te hace más justo que otro? Porque a veces analizamos, vuelvo a sacar la vara de mi moralidad y digo, no, pero yo no soy malo, siempre a los buenos les pasan las cosas. Y los malos andan por ahí saltando y bailando y riendo. Esa es la apreciación que tenemos nosotros desde el dolor. Porque cuando uno apoya la cabeza en la almohada, usted no sabe lo que pasa con el impío. Usted no sabe si puede conciliar el sueño. Usted no sabe si puede disfrutar de lo que tiene. Usted
Usted no lo sabe. Pero como estamos dolidos, envenenados por la amargura, no podemos ver bien las cosas. Por supuesto, no somos facultados para medir bien cuando andamos mal. Porque cuando uno está mal, todo lo ve mal. Y yo creo que esa palabra de esperanza entra en Gedeón para sacarle el veneno a Gedeón y que él se desahogue, que él pueda entrar en una comunión con Dios para poder desahogarse. Eso es lo que produce la palabra. La palabra produce eso. Entra a donde está la oscuridad y trae luz. Entra a donde está la enfermedad y sana. Entra ahí donde está la incertidumbre y te trae claridad de pensamiento. Y te hace como un espejo, se te pone como un espejo enfrente. ¿Y qué te devuelve el espejo? El espejo te devuelve la imagen real de lo que está enfrente. Entonces la palabra te permite ver. Purga, el ángel de Jehová lo purga a este hombre y empieza a tratar con él. Y una vez que él se desahoga, empieza a tratar con él. Mira lo que dice el verso 13. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Dios los entregó en manos de los madianitas? ¿O ellos desobedecieron la voz de Dios y pudieron marcar un camino distinto al que Dios marcó? Pero Jesús lo deja hablar. Cuando hablo de Jesús, hablo de Jesús antes de ser Jesús, pero para que usted me entienda, Jesús lo deja hablar. No lo corrige, dice: no, vos estás equivocado, Dios no obra si estás errado. No, lo deja que saque su enojo, que saque el veneno que no permite que la fe aflore, porque no hay esperanza con odio. La esperanza no fluye cuando hay angustia, cuando hay temores. La fe no florece cuando hay disgusto, cuando hay resignación, cuando hay sometimiento al enemigo, cuando estamos cargados de amargura. La fe no puede florecer. Acuérdese usted, para los que han escuchado alguna vez la Escritura o han leído la Biblia, esa parábola del sembrador. La parábola del sembrador está definida por distintos terrenos. 5 terrenos distintos al costado del camino: terreno pedregoso, terreno lleno de espinos, terreno de tierra fértil. Ahora, la semilla es siempre la misma. Dice que cuando cae entre el costado del camino, vi las aves del cielo y se la roban. La semilla se representa la palabra. Cuando cae la palabra en tierra llena de piedras, brota rápidamente, pero se seca porque la raíz no llega a tocar la tierra y no da fruto. Pero la semilla brotó, es decir, la palabra es buena. El problema está en la tierra. Luego dice que entra la semilla en una tierra que está llena de abrojos y espinos. Y los abrojos y espinos crecen más que la semilla y ahogan la planta. Es decir, la semilla creció, pero lo otro creció más. Los abrojos y los espinos representan los afanes de esta vida, es decir, las preocupaciones de la vida. Donde hay mucha preocupación no crece la palabra. Donde hay mucha ocupación no crece la palabra. Donde mi alma está desviada en otra dirección, la palabra no crece. Pero la misma semilla que cae en un terreno
limpio y fértil, dice que crece, se desarrolla y da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Quiere decir que el problema no está en el que siembra, el problema no es la semilla, sino que el problema ¿qué es? El terreno. Y acá el terreno de Gedeón estaba lleno de pájaros, lleno de piedras y lleno de espinos. Tenía todo en uno. Era un combo de problemas. Y Jesús no puede sembrar la palabra. Primero tiene que quitar todo lo que no va. Primero tiene que quitar las piedras. Primero tiene que quitar los espinos. Primero tiene que quitar los abrojos. Tiene que espantar a los pájaros. Y después sembrar la palabra. Pero el primer saludo es para la reacción, para que el muchacho reaccione y que el veneno salga y que los espinos salgan. Por eso lo deja hablar. Verso 14 dice: y mirándole Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza, con la fuerza que tenés en tu espíritu, pero ahora ya no proyectada en la negatividad y enojado con Dios, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Y ahí ocurre otro factor u otro fenómeno que solemos cometer nosotros los seres humanos, que es tomar lo que Dios dice y bajarlo a nuestra perspectiva y nuestras posibilidades. Y cuando nuestra perspectiva y nuestras posibilidades no son buenas o son nulas, uno dice: esto no va a funcionar. Lo que Dios me dice no va a funcionar porque yo no puedo hacerlo. Y ahí es donde cometemos el error. Porque no es por lo que yo pueda hacer, sino por lo que Dios puede hacer conmigo. No es por mis circunstancias, sino por lo que Dios ya prepara para hacer. Pero hay un factor que es la fe. Y ese factor es lo que a mí me va a impulsar, a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis temores y a pesar de mis circunstancias, a avanzar en lo que Dios me dice, para poder ver resultados. Por eso la fe, según lo que dice Hebreos capítulo 11, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. ¿Qué es lo que veo? Nada, todo va mal. Pero Dios me dice que va a haber un resultado. Yo estoy convencido de lo que ahora no estoy viendo que va a pasar. Estoy convencido que lo que no está aquí vendrá. Eso es fe. Entonces Dios les dice: con tu fuerza vas a poder conquistar, con tu fuerza vas a poder ayudar a tu nación a salir de este asunto. Es imposible. Yo no puedo. Si hay algo que he aprendido es que Dios no se equivoca. Mira, Dios no se equivoca. Y como te digo siempre, Él no improvisa. Nosotros sí improvisamos. Siempre improvisamos. Dios no improvisa, absolutamente. El valor de escuchar la voz de Dios es fundamental. Lucas capítulo 11, verso 27 dice: mientras Él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes,
Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, para lo que a algunos es importante y sublime, para Dios dice, no. Esto que para vos es importante y sublime, para mí no sirve. Lo importante es aquellos que obedecen la palabra del Señor. Proverbios capítulo 4, verso 20 al 22 dice, Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. El efecto de la palabra, el efecto revierte la condición, el efecto de la palabra transforma. La necesidad de sentirse seguro y de que no está imaginando nada, Gedeón lo necesita sentirse seguro. Es decir, está bueno la voz de Dios, está buena la palabra de aliento, pero a veces necesitamos sentir seguridad de lo que vamos a hacer o de dónde estamos parados. Para Gedeón era imposible, porque él se veía como una persona incapaz, temerosa, y que ni siquiera tenía recursos a la mano, porque su familia dice que era una familia pequeña, que era de la tribu más pequeñas. Y el verso 16 empieza a darle certezas a este hombre. Jehová le dijo, ciertamente, es decir, te aseguro, que dice que yo estaré contigo. Te aseguro que yo estaré contigo. Ciertamente, no tengas lugar a dudas, que yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué te dice Dios? No pienses en ellos como un gran enemigo. Te voy a dar la facultad de que los venzas, y cuando estés en esta campaña que yo te estoy preparando ahora, cuando estés frente a este desafío, va a ser como vencer a un solo hombre. Va a ser como pelear, como decimos en el barrio, mano a mano. No pienses que vas a ser vos contra un pueblo entero, no. Yo voy a estar contigo. Y eso cambia la ecuación. 2 más 2 es 4, 2 menos 2 es 0. Pero cuando Dios se mete, ya la cosa cambia. La cosa ya cambia. Dios dice en su palabra que Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Y en la matemática, todo lo que multiplicas por 0 es 0. Es decir, dice Dios que Él multiplica las fuerzas de aquel que no tiene. Pero como Él se mete, las fuerzas aparecen. Y como Él se mete, las condiciones empiezan a darse. Y como Él se mete, las cosas empiezan a tornarse en favor de aquel que le cree. Por eso capítulo 8 de Romanos, el verso 28 dice, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y a los que aman a Dios, todas las cosas se tornan para cumplir el propósito que Dios marcó. Trabajan en torno a lo que Dios decidió que sucediera. Por más que usted diga, pero ¿qué hago yo? ¿Y cómo puedo? Pues yo no tengo fe. ¿Pero yo qué hago? Yo no me doy cuenta de nada. ¿Cómo hago yo? ¿Cómo hago yo para poder salir adelante en esta situación? ¿Cómo hago yo? Me gusta esta palabra. Ciertamente, yo estaré contigo. Ciertamente, yo estaré contigo. Si yo te aseguro. Yo cuando uno tiene esas personas que te acompañan, ese amigo que es
fiel, que no importa para lo que usted lo llame, siempre está. Bueno, Dios es eso y mucho más. Él dice, cuando dice algo, Él lo cumple. La gente puede fallar, las mejores intenciones pueden tener y pueden fallar igualmente, pero Dios no. Dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y Él respondió, yo te ruego, mire acá otra vez necesita certeza, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Porque Él tiene ciertas dudas, que si lo que está hablando con un mensajero, con un viajero que anda por ahí medio, pero también sabe y percibe que está Dios en el asunto. Entonces Él quiere quitarse todas las dudas. Si algo tiene este hombre, son dudas. Imagínese, viviendo tan mal, siempre mal. En un momento tenés la fe agotadísima. Pero ¿sabe qué está pasando aquí? Está brotando la fe de donde no hay nada. Está brotando la fe. La palabra de Cristo está haciendo que la fe empiece a brotar en él. Pero necesita saber si lo que él siente en su corazón es real, que esa persona no es un tipo común y corriente, que es Dios. Por eso dice, necesito saber si realmente estás hablando conmigo o es que yo estoy imaginando cosas. Te ruego, dice, mire, verso 18, te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaría hasta que vuelvas. Entrando Gedeón, preparó un cabrito, panes sin levadura, de una efa de harina, y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Es decir, el tipo se ausentó un par de horas, fue hasta su casa, el padre tenía un buen campo, agarró un cabrito chiquito, lo sacrificó, y lo que se acostumbraba ahí cuando había que comer rápido era cortarlo en pedacitos. Se cortaba en pedacitos, una carne tiernita, cabrito chiquito, lo cortaba en pedacitos y lo ponía en una suerte de sartén cerca del fuego y lo asaban rápido. Echaban un poquito de aderezo, lo asaban y se ponían un canastito por las dudas que el hombre, si tuviera que ir, se llevara lo que sobre para el camino. Y el caldo, que siempre había caldo, toma un poco de caldo en una olla, lo lleva, agarra el cabrito que le ha tardado, póngale una hora, lo hace, lo lleva y el hombre sigue allí, esperando debajo del arbolito. Entonces el ángel, verso 20, le dijo, toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre esta peña. Ahí me quiero detener un poquito. Quiero darle cierta simbología y explicarle cierta simbología que hay aquí. Seguramente te va a bendecir. Hay una propuesta que es esta propuesta que toma Gedeón como una iniciativa. En los pueblos semitas, nómades, había una cultura muy fuerte de la hospitalidad. Pero sobre todo para los israelitas, ya no era una costumbre, sino que estaba por ley. Para ellos un viajero, un extranjero, era un hombre santo enviado por Dios. Para ellos a ese nivel estaba el viajero o el extranjero. Y Dios le había dicho, no tengas en poco al extranjero, porque extranjero fuiste en Egipto. Es decir, había una hospitalidad especial. Pero Gedeón toma una iniciativa porque entiende que hay algo más en este viajero.
Hay algo más en este hombre que aparece así de la nada, con tanta palabra, que lo moviliza su espíritu, moviliza su alma. Lo está haciendo salirse de sus planes, que estaba escondiendo el grano, deja todo para escucharlo, se va a preparar una ofrenda de honra, es decir, un trabajo de honra que va a honrar de forma espontánea, generosa, reverente, pero esta respuesta está vestida de un montón de cosas, y de lo más grande que está vestido es de incertidumbre. Y a veces no estamos dispuestos a tomar la iniciativa cuando no estamos tan seguros de lo que viene. Mire, siempre que usted honra a Dios, siempre que usted tenga una necesidad latente, usted tenga una necesidad latente, una necesidad de generar certeza en su alma, tome la iniciativa y adore a Dios. Tome la iniciativa y adore a Dios, honre a Dios. Nosotros somos medios al revés de la situación. Cuando digo nosotros, hablamos de la humanidad. La humanidad, ¿qué hace? Honra a Dios después del favor divino. Aquí venimos a la iglesia en cada domingo de ungimiento y milagros, contamos los testimonios, honramos a Dios después de que Dios hizo la obra, ¿no? Pero Gedeón está haciendo al revés. Gedeón quiere conquistar fe en su corazón y lleva la honra primero. Le da honra, le da ofrenda, le da gloria antes de que todo eso que él le dijo tan lindo se cumpla. Invierte tiempo, invierte dinero porque sacrifica un cabrito y se lo lleva. Y ahí es donde está la lucha. ¿Lo hará el Señor o no lo hará? ¿Cumplirá el Señor conmigo o no cumplirá? Y le lleva todo. Y Dios le dice lo siguiente, verso 20. Entonces el ángel de Dios le dice: toma la carne y los panes sin levadura y ponlos sobre la peña, sobre esta peña. La peña es símbolo de Cristo. Y cada vez que yo le dé honra a Cristo, cada vez que lo honre con mis hechos, lo honre con mi devoción, con mi entrega, con mis ofrendas, con todo lo que salga de mí, y lo ponga sobre Él, traerá efecto y traerá respuesta. Ponlo sobre esta peña y pone la carne allí. Y derrama el caldo, dice, y derrama el caldo. El caldo es como una libación, como un extra de esta ofrenda. Y él lo hizo así, es decir, prepara la comida pensando que este hombre se la va a comer y le dice: ponela sobre esa roca que hay ahí, sobre ese pedernal, sobre esa peña, ponela allá arriba y tira la comida arriba de la piedra, el pan arriba de la roca, vuelca todo el caldo por encima. Y dice que en ese momento tomó el báculo que tenía en su mano, esa gran vara como tienen los caminantes y los pastores, y toca con la punta de su báculo, el verso 21, y subió fuego, ¿de dónde? De la peña. Dijimos que Cristo es la peña.
subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura, y el ángel de Jehová, que dice, desapareció de su vista. ¿Qué quería saber Gedeón? Si era Dios el que le estaba hablando. Entonces, genera todo ese ambiente de adoración y se da cuenta que es Dios. Un hombre se hubiera sentado y hubiera comido tranquilo. Acá Él lo quiere convencer. Cristo quiere convencer verdaderamente a este hombre, lo quiere transformar, quiere hacer que la fe le empiece a crecer. ¿Cómo termina la historia? Esta gran y larga historia termina con parte de esta expresión que hay en el versículo 22, diciendo: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, he visto al ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Había una creencia de que si veías al ángel de Dios caías muerto en el momento. Y edificó allí Gedeón un altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom es Dios de paz. Pero no solamente de paz porque no cayó muerto, sino de paz porque ahora el hombre que estaba lleno de temores, el hombre que estaba lleno de veneno, el hombre que estaba angustiado, ahora estaba lleno de fe y lleno de paz. Y emprende toda esa larga lucha y tarea. Y que cuando usted lea en su casa el resto de la historia, se va a dar cuenta que lo que le dijo Dios se cumplió. Que él terminó siendo un baluarte para Israel, que se hizo famoso por algo que Dios le manda hacer y que realmente Dios lo llena de valor y a sus enemigos lo llena de temor. Es decir, hay un proceso, pero tarde o temprano llega el mover de Dios. Hay un proceso en tu vida, va a ocurrir ese proceso, pero tiene que estar abierta la persona a que eso pase. Tiene que haber prestancia. Tengo que dejar que la palabra entre y me purgue de todo lo que está mal, me purgue de la inmundicia, me purgue de la mentira, me purgue de la negatividad, me purgue del veneno, de mis prejuicios, me purgue de todo eso. Porque si no, la semilla entra y muere. La semilla entra y muere. Y para revertir algo, yo tengo que preparar el terreno para que la semilla entre y crezca. No importa el tamaño de la fe. Jesús nunca hizo hincapié en el tamaño de la fe. Pastor, yo creo que tengo muy poquita fe. Tranquilo. No es cuestión de cantidad. Es cuestión de decir yo creo. Esa poquita fe que tengo me dice que lo que usted me está diciendo, así es. Esa poquita fe que yo tengo, esa esperanza que yo tengo, me dice que lo que usted me está diciendo va a pasar. No sé cómo, pero va a pasar. Deje que Jesús lo purgue. Deje que el Espíritu Santo entre en usted y saque toda esa resignación, saque todo ese malestar, saque toda esa memoria histórica negativa de los hechos. Porque lo primero que Dios hizo con la voz del profeta es hacerle acordar a Israel quién es Dios. Yo te saqué de Egipto, le dijo. Yo te posicioné en esta tierra. ¿Sabe qué son esos? Los galardones de Dios. Los galones que Él tiene.
su carta de presentación, para que nunca te olvides quién es Dios. Entonces saca la memoria triste y pone la memoria de la realidad. Saca la memoria de la distorsión y pone la memoria de la realidad objetiva. Cuando uno está mal, dije, todo lo ve mal. Y lo que uno ve cuando el espíritu está angustiado no es objetivo, es relativo. Relativo a lo que me pasa. Pero Dios lo quita y pone lo objetivo. ¿Qué es lo objetivo? Que el Dios que hizo todas las cosas está conmigo. Y así como hizo todas las cosas, también podrá hacer favor en mi vida y revertir cualquier condición. ¿Por qué? Porque ciertamente Él está conmigo.